Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 19 del mes 2 del año 2026. Un día especial para diseñar un tiempo especial. Uno de los mejores días de nuestras vidas, de acuerdo al diseño que le demos al iniciarlo. El programa que se establezca en el día, en el inicio del día, va a ser el resultado de el transcurso de todo el tiempo. Y por eso siempre en la mañana tenemos la gran oportunidad de programar el día. El día está esperando que lo programes. De lo contrario, te va a programar y vamos a quedar como piloto automático con esas formas reactivas de estados de conciencia cauterizados. Por eso, hoy en su programa El Despertar con el Mesías, más allá de tener un mensaje motivador, tenemos el propósito de despertar la conciencia. Y cada mañana tenemos un tema exclusivo de lo que se estudia ordenadamente desde tiempos milenarios en el pueblo hebreo. Esto se llaman porciones semanales, parashot. La de esta semana es precisamente hoy en el día 19, la número 19. Y se conoce como la porción semanal, terumá. Y por eso, pues, la ofrenda terumá es la ofrenda elevada. Y esa ofrenda elevada nos permite entender cómo la elevamos. El tema de hoy es de lo que disponga tu corazón. Lo que separa la vida del reino de los cielos, ese modelo terrenal, son las emociones. El modelo terrenal al modelo celestial son las emociones. Por eso decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos en tu reino. Si no ubicamos a nuestro Padre que habita en los cielos, entonces no podemos influenciar la tierra con el sistema del cielo. No podemos traer el cielo a la tierra y no podríamos vivir en la tierra como en el cielo. Es traer sus leyes, sus costumbres, su cultura, su moda, sus emociones. Y ahí es donde está la gran diferencia, porque en el reino de los cielos solamente se mueve una emoción, porque Dios es uno y es la emoción del amor. Y se fragmenta al entrar a este mundo llamado tierra. Volverla a unir, porque Dios es uno, es nuestra responsabilidad. Reconocer que lo sagrado habita en cada ser. Dejar de reaccionar en automático y saber quién eres. Porque es que el verdadero milagro es cambiar la manera de cómo te percibes y de cómo percibes el mundo. Allí es donde está el verdadero milagro, el cambio de percepción, porque se cambia la emoción. Entonces, cuando todo lo miramos para bien, empieza esa restauración o esa reconstrucción del templo interior. Porque el templo no solo es un cuerpo. Habíamos aprendido en las parábolas de las Escrituras que el templo representa nuestro cuerpo. O el templo representa el cuerpo del Mesías. Y por eso nos muestran las señales en las manos, en los pies, en la cabeza y en el cuerpo del Mesías. ¿Y de qué nos sirve a nosotros ver un cuerpo quizás horadado, un cuerpo, como dice la Escritura, molido fue por nuestras transgresiones, un cuerpo traspasado y una cabeza coronada con espinas? ¿Qué representa eso en el simbolismo? Y porque el apóstol Pablo, que vivió esa experiencia de levantar el templo, del nacimiento de nuevo, la misma experiencia que podemos nosotros vivir en este tiempo,
Dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Mesías. Entonces, cuando esa corona de espinas que atormentaba tu mente es cambiada por la corona de gloria, sencillamente hemos cambiado nuestra vana manera de pensar. Y cuando ese costado que es traspasado, esto sencillamente hemos transmutado, traspasado el sentimiento del corazón del Creador a nuestro corazón. Y eso se llama amoroso. En hebreo se pronuncia con el nombre del rey David. David significa amoroso. Y por eso, pues no es Cupido el que traspasa nuestro corazón con dolor y sufrimiento. Es que hay un cambio de pensamiento y de sentimiento. En ese cambio de percepción, del uso que le damos a la mente y del uso que le damos al corazón, la mente piensa, el corazón siente. Cuando pensamos como piensa el Creador y sentimos lo que Él siente, nacemos de nuevo y se restaura el templo. Entonces, por eso tenemos la forma de ver, es creer o crear para ver. Ver es creer o crear para poder ver. ¿Cuál es la gran diferencia? Antes que aparezca cualquier cosa que llega al mundo físico, primero se desea. Entonces viene ese deseo que viene a ser como la puerta de la conciencia, porque en sí la conciencia es la puerta, pero el deseo es el ser consciente. ¿Somos conscientes de lo que deseamos o simplemente saciamos nuestros deseos aunque no nos convenga? Cuando los deseos vienen del cuerpo, no nos conviene. Cuando los deseos vienen del alma, es la luz del entendimiento y de la sabiduría que viene transformando, quitando la corona de espinas y colocando un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Para que se cumplan todas las leyes, que no son imposiciones, sino la manera de cómo funciona el universo. Si la conciencia es la puerta, lo que busca solo llega por esa puerta. Ser consciente de ser y de luego tener, porque si no usamos esa puerta, pues dice la Escritura que es un salteador de ti mismo. Y lo que digas y no sientas es en contra de esa naturaleza. Entonces, cuando lo siente, aparece ese nuevo ser, resucita con el sentimiento. Eso es lo que se conoce como redención, porque llega de la nada. Porque yo soy rico, simplemente llegó porque sentí la riqueza, pero también pobreza, pues se coloca la corona de espinas. Y por eso yo soy libre o soy esclavo, es el mismo simbolismo. Entonces yo decido, por eso dice yo soy la puerta. Todo esto son impresiones o estados de ser que fueron primero sentidos y luego se convirtieron en expresiones visibles. Mirar las escrituras desde la sustancia, desde la energía, nos permite darle una forma distinta a lo que se está manifestando en el mundo físico, de lo que dispongas en tu corazón. Por eso la ofrenda elevada son los que disponen su corazón, los que dan con alegría, los que dan sin esperar nada a cambio, los que simplemente sienten el deseo de dar, porque saben que son creadores y que es como el árbol
de manzana o de naranjas que está en el patio de tu casa, si tomas una naranja del árbol de naranja o una manzana del árbol de manzana, las demás quedan allí, no se terminan y el árbol sigue produciendo. Entonces las das o le das uso porque estás confiado de que tienes el árbol. Bueno, por eso es que las alegorías de las escrituras aparecen la restauración del altar o la construcción del altar como arquetipo del árbol de la vida. Y entonces, pues allí lo que disponga tu corazón o esa ofrenda para construir el templo en el desierto es solo una alegoría de la restauración interna. Cuando no lo tomamos así, pues seguimos anhelando un tercer templo y luego un cuarto, luego un quinto, porque todo templo construido de mano de hombre es pasajero. Pero el templo construido por el Creador es eterno, por eso es el cuerpo de gloria. El templo real que se construye en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cada vez que voy a construir algo, tomamos las alegorías. ¿Qué hay que hacer para construir una casa? Y en este mundo tridimensional dice, pues tener el dinero. El otro podría decir, bueno, tener el lote, tener todos los materiales, tener el mapa. Todo eso está bien y son verdades. Pero al ejecutar la obra, teniendo el lote, teniendo el lugar, teniendo todas las materiales, teniendo el mapa, teniendo el arquitecto, teniendo el ingeniero, teniendo los maestros de obra, todos con la idea de construir el templo, lo primero que tienen que hacer es un hueco, vaciar el sitio donde van a construir. Es exactamente igual. Si no nos vaciamos de lo que no somos, estaríamos construyendo sobre la arena o sobre todas aquellas huellas energéticas que están registradas en nuestro inconsciente como programas que te hacen establecer una forma de ser reactiva. Y es por eso que hay que quedarnos quietos y vaciarnos, escuchar el entorno, escuchar lo que estoy sintiendo, evaluar lo que estoy pensando, porque eso que pienso y siento es el fruto, el producto de las palabras que alguna vez pensé y sentí en el pasado. Y por eso, en un altar restaurado, solamente se piensa en lo bueno. Porque los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Por eso hay que sacar los pensamientos que heredamos de nuestros ancestros. Ideas, costumbres, modas, condicionamientos culturales que nos dan una identidad que es como una máscara que cubre el verdadero ser. Ahora, en las fiestas de Purim, ese es el símbolo de la celebración de esas fiestas de la alegría, con máscaras. En los griegos le llamaron a la máscara personalidad. Entonces se busca tener personalidad. ¿Conforme a qué? Bueno, hay una personalidad conforme a la personalidad que heredamos de nuestros padres. El apóstol Pablo lo entendía muy bien y decía, porque fuimos trasladados de las tinieblas a la luz por nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y Yeshua nos dice, bueno, si no dejas tu padre, tu casa, tu madre, tu país, tu esposa, tus hijos, y me sigues, no naces de nuevo. Entonces es dejar todo lo que vemos del mundo exterior y empezar a restaurar en el interior aquello que queremos ver en el exterior. Por eso, si no restauramos el templo interior, por más hermoso que nos quede el templo exterior, va a ser limitado, pasajero. Si voy a construir algo, antes de traer, tengo que sacar, tengo que vaciarme. Y por eso, bueno, aplicamos el simbolismo del propósito de cada salmo.
El Salmo 106, un salmo muy emblemático para entender de qué se trata la idolatría. En el verso 34 nos dice de la siguiente manera: el Teilín 106, no destruyeron a los pueblos que Yahweh les dijo, y antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. O sea, construyeron encima de la arena y de escombros. Verso 36, un texto que recordamos mucho. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Si lo llevamos al cuerpo, ese es ponerse la corona de espinas. Pensamientos negativos que atormenten y que sean incomodidad a nuestros costados, que limitan, que encierran, que esclavizan y que te hacen colocar una máscara que no eres tú, escondiendo el verdadero yo. El yo soy a imagen y semejanza de quien nos creó. Hay que descubrirlo, abrir esto en la mente y el corazón para poder nacer de nuevo y establecer una nueva vida. Si no nos elevamos por medio de la renovación por encima de la pobreza, de la miseria, del desánimo, de la derrota, vamos a seguir experimentando aquello que nos hace falta sacar de nuestro interior. Porque es imposible conectar con la mente del Mesías si no sacamos lo que no está en su pensamiento ni en su corazón. Por eso, quien ordena espera que sometamos o que nos sometamos al enemigo. Y quien ordenó todo esto, quien restauró el altar, quien nos redimió, quien nos salvó, quien nos liberó, está sentado a la diestra, esperando que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. O sea, que te eleves por encima del problema, que te pongas por sobre todo principado y toda potestad. Allí donde nos coloca Yeshua, no bajo, sino sobre, por encima. Y para estar por encima tengo que estar elevado. Y cuando hay batallas en el mundo físico, siempre el ejército ganador es el que toma los lugares altos. Son muy emblemáticos en las escrituras, por eso los ídolos que se ponen en los lugares altos son las ideas contrarias a las ideas del corazón que se vuelven prioritarias en la vida de la persona. Poner por encima el dinero, que crear el dinero, es un ídolo o un Baal peor, se llama en hebreo, el señor de los lugares altos, el señor de la promiscuidad, del adulterio, de la fornicación. ¿Por qué promiscuo? ¿Por qué adúltero? Porque adulteró el pensamiento del Creador. No porque lo encontró por ahí en una relación ilícita con una mujer que no sea su esposa. Ese es el resultado de la idolatría, la prostitución, el adulterio, que los griegos también llamaron fornicación, que no se trata de condenarlo, se trata de ponerme por encima de eso. Bien lo vemos en la Escritura. Jesús se enfrenta a un principado que moraba en una señora que ejercía el trabajo de la prostitución. Como habían mal interpretado las Escrituras, que la prostituta había que apedrearla, entonces aquellos que la juzgaban la llevaron al Mesías. Dijo, bueno, el que esté libre de esto, tire la primera piedra. Y cuando le correspondió a él, dijo, vete y no peques más. Eso es una transformación, no una condenación. Y es allí donde vemos la gran diferencia de tener el altar restaurado a tener el altar en ruinas. Porque es imposible conectar con la mente del Mesías con un pensamiento bajo. Porque ese que ordenó está esperando que pongas tus enemigos bajo el estrado de tus pies, no que te ponga debajo de eso. Cada uno de cómo propuso en su corazón. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7.
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, mirando el contexto de las cartas del apóstol Pablo, pues vemos que simplemente está aplicando la orden que se dio en el desierto. Todos los que de corazón dispongan traer ofrenda, teruma, para construir el altar del Señor. Continúa diciendo, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Recuerde que la gracia no es el favor inmerecido, es el gen, esa sabiduría que estaba oculta, que ahora es revelada, ese misterio del reino de los cielos, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Salmo 112, verso 9. Repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, cuando vemos a alguien que está repartiendo y dándole a los pobres, en el mundo físico es porque esa persona transicionó en su mundo interior. Y que no se trata solamente de darle cosas al pobre, de darle el pez, se trata de enseñarle a pescar, de cómo ir a la causa de la ruina. Concluimos acá que un altar en ruinas es una fuente de problemas, un altar restaurado es una fuente de poder. Y es allí cuando aplicamos ese principio, esto, que no se le da el pan o el pez, sino que se le enseña a pescar. Porque la pobreza no es por falta de dinero. Allí nos pueden lapidar los religiosos y los politiqueros de turno. La pobreza no es por falta de dinero. La pobreza es por falta del conocimiento de los misterios del reino, por falta de entendimiento del gen o de la gracia. Gen, o sea, nube, o Ormanistar, sabiduría oculta, pero que ahora desde la nube se nos está mostrando el sentido de la instrucción para la vida de los profetas, de los salmos cumplido en los evangelios. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Boker Tov, buena mañana. Nos vemos luego.